Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Hipicón. Soy Isabel, para todos aquellos que no me conozcan, estudiante de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Hoy os traigo un tema bastante interesante, como ya he citado anteriormente. Yo tengo dislexia de un grado muy bajo y a continuación os voy a contar cómo me diagnosticaron a mí la dislexia, con cuántos años y qué cambio supuso esto en mi vida en cuanto a los estudios. Bueno, pues a mí me diagnosticaron dislexia cuando estaba en cuarto de la ESO con 16 años. Primeramente voy a hacer un breve resumen desde que estaba en primaria para ver, digamos, una comparación. En primaria, el principal problema que yo tenía desde segundo de primaria eran las matemáticas. Siempre se pensaba que podía ser que no rendía lo suficiente porque podía ser un problema de falta de atención. Entonces como que yo siempre o casi siempre me quedaba por debajo del ritmo de mis compañeros, pero bueno, se pensaba que solo que me costaba o que a lo mejor me distraía y no rendía lo suficiente y no se echó cuenta. Luego, cuando fui pasando de curso, otro problema que apareció fue el idioma, fue el inglés, que era el segundo idioma que se cursa. Ahí tuve problemas porque yo estudiaba, pero los conceptos no quedaban fijados. Yo estaba yendo a una academia de inglés, pero lo mismo, siempre se preguntaba que si tenía alguna distracción que no me hiciese rendir en los estudios. Posteriormente yo pasé a la ESO. Primero y segundo de la ESO no fueron cursos que me fuesen mal, me fueron medianamente bien, pero he de decir que durante todos los cursos de primaria y primero y segundo de la ESO yo estudiaba de memoria. Yo no sabía realizar un resumen ni un esquema para estudiar, entonces yo siempre estudiaba de memoria, me leía lo que venía en el libro y intentaba mm, memorizar lo máximo posible y tal y como venía en el libro. Cuando pasé a tercero de la ESO, donde el temario ya cambia, las asignaturas son más pesadas, ya hay geografía e historia, química, asignaturas donde tú tienes que estudiar de diferentes formas, pues yo seguía estudiando de igual forma, utilizando la memoria, y el problema era que cuando yo llegaba a los exámenes, lo primero, había cosas o la mitad que se me olvidaba porque me fallaba la memoria, y lo segundo, que no sabía contestar adecuadamente en las preguntas. Es decir, yo los conceptos los tenía, pero como que lo que pertenecía a una pregunta lo ponía en otra, y lo que pertenecía a esa pregunta pues también estaba puesta en la otra pregunta. Estaba todo erróneo, es decir, tenía los conceptos pero no sabía contestar adecuadamente a las preguntas. Posteriormente yo pasé a cuarto de la ESO, donde fue un caos. Se formó una bola porque yo tenía suspensas lengua y matemáticas de tercero de la ESO, y se me sumaron pues todas las asignaturas de cuarto. Entonces ahí se formó una bola. No aprobaba ninguna de las asignaturas, no conseguía, yo estudiaba pero eso no era efectivo, y como que ya me fui quedando detrás de todo, del ritmo de la clase por completo, ya que yo estudiaba, sí estudiaba, pero no estudiaba de la forma correcta. Tampoco en el colegio donde yo estaba se dieron cuenta de nada. Suspendí 5 asignaturas para septiembre, estuve en una academia todo el verano, y cuando llegué a septiembre solo recuperé matemáticas.
Ahí uno de los protagonistas fue mi padre, porque después de haber estudiado todo el verano en una academia y aprobar solo matemáticas, se dio cuenta y veía claramente que ahí había un problema. Esto se comunicó a la academia donde yo estuve estudiando. Con esto he de decir que yo en el colegio había pedido de los exámenes que yo había realizado en septiembre una fotocopia, necesitaba saber dónde había fallado y el problema es que en los exámenes no había fallo de contenido, pero había fallo en que no había contestado adecuadamente a las preguntas. Uno de los ejemplos era geografía e historia, donde yo tenía todos los conceptos, pero tenía los conceptos equivocados de pregunta. Había contestado todo, pero en diferente orden. Entonces ahí se veía que había un problema, pero no se sabía cuál. A través de esta academia me pusieron en contacto con una psicóloga clínica donde a través durante mucho tiempo, estuve yendo durante 2 años, me hizo unos test, se me valoró y el resultado de estos test fue que tenía dislexia. El grado de dislexia que salió era muy bajo, pero esto hacía que me afectase a la memoria. Es decir, el problema de yo estudiar y que se me olvidasen cosas en los exámenes era porque estudiaba de memoria, es decir, estudiaba bastante mal, y luego la confusión de confundir el concepto que tenía que fijar en cada pregunta también era fallo de ese mal método de estudio. Entonces, con ella empecé a trabajar primeramente por saber elaborar un resumen donde yo nunca había sabido realmente cómo se hacía un resumen, porque un resumen es sacar la idea fundamental del texto y saber de lo que va el texto y no redactar con tus palabras y con las que vienen en el texto hacer el resumen, porque eso no es un resumen. Entonces, después de saber bien hacer un resumen, pues pasé a saber hacer esquemas y mapas conceptuales. En los esquemas yo ponía todo lo que yo había puesto en el resumen, pero esquematizado, como su palabra indica, y todo por orden, donde a ti te ayuda a enfocar de forma distinta todos los conceptos y tenerlos ordenados, donde eso también ayuda a una concentración y saber de lo que va el tema. Y después de esos esquemas que eran básicos, pasé a los mapas conceptuales, donde en los mapas conceptuales ya ponía la idea general del tema y ponía todo con conceptos simples, pero que a mí me ayudaban a que no se me olvidasen los conceptos y a que se me quedase todo fijado. Y ya pues eso iba ampliado con el resumen o con el esquema que había hecho que tenía todos los conceptos. Bueno, pues después de estar trabajando esto, yo repetí cuarto de la ESO, seguí bueno, empecé cuarto de la ESO cuando repetí con estas técnicas. Poco a poco fui mejorando las técnicas porque al principio te cuesta adaptarte a algo que tú nunca has hecho y que tienes que trabajarlo en poco tiempo porque el curso se va en los meses y tú te tienes que adaptar a ese ritmo. A mí cuando repetí cuarto de la ESO me fue bastante bien, saqué muy buena nota de media y eso quería decir que lo primero, que yo servía para estudiar, que bueno, que con más o menos trabajo, pero yo servía para estudiar. Y lo segundo, que las técnicas de estudio que estaba empleando me estaban sirviendo, eran efectivas. Es verdad que durante esos meses, pues yo a lo mejor modificaba la forma de hacer resumen, cambiaba de orden o los esquemas los cambiaba de orden para estructurar de diferentes formas la información, pero bueno, eso es un trabajo de meses donde tú te das cuenta, bueno, pues voy a cambiar esto que estaba utilizando al principio por esto que es más cómodo y me ayuda a hacerlo más rápido y se me queda mejor. Eso ya depende de la persona y depende de lo que a cada uno le vaya funcionando. Yo al principio empecé de una forma y luego cuando ya le cogí
la forma en la que lo iba realizando le cogí el truquillo, pues fui cambiando de método, aunque el método era el mismo, perdón, pero lo que iba cambiando era la forma de estructurar la información y demás. Bueno, pues un mes o 2 meses antes de terminar el curso cuarto de la ESO, pues yo me planteé que yo quería hacer bachillerato. Yo tenía en mente de que yo en un futuro quería estudiar una carrera. Pues en el colegio en el que estaba fui con mi padre a una tutoría con la orientadora del colegio, donde su ayuda no me sirvió de nada porque yo quería saber lo que ella opinaba de hacer bachillerato y demás. Y la respuesta fue que yo mejor que no hiciese bachillerato porque no me veían una persona capaz de realizar bachillerato. Por lo tanto, ahí se unieron dos aspectos. Lo primero, que académicamente me estaban despreciando porque como anteriormente no había rendido y ahora se había dado un cambio tan radical, como que no servía para estudiar. Sí, servía para estudiar, lo que pasa es que necesitaba encontrar mi método de estudio. Una vez que lo encontré, se vieron los resultados, pero bueno, ya esos resultados para ellos no servía para nada. Y el segundo, no me valoraron realmente como persona porque fui capaz de cambiar en menos de un año, capaz de cambiar todo radicalmente. Independientemente de esto, lo que me recomendó fue que yo no hiciese bachillerato porque no me veía capaz y que la mejor forma era que realizase un grado medio, una formación profesional. Desde aquí quiero decir que con estas palabras no quiero despreciar ni desvalorar a nadie que hace formación profesional, al revés, yo veo que es un camino bastante bonito y que forma bastante, pero bueno, en mi caso yo no quería hacer formación profesional, pero no por esto estoy desvalorando que otras personas hagan formación profesional porque es igual de digno y es lo mismo que realizar una carrera en diferentes aspectos, pero bueno, cada uno formado y especializado en su ámbito. Bueno, pues yo no eché cuenta la opinión de esta profesora, en este caso de la orientadora, y hice bachillerato. Yo hice bachillerato, como he comentado anteriormente, en un instituto público, hice bachillerato de ciencias sociales y cuando llegué a primero de bachillerato de este instituto, una vez más me encontré con otro escalón, ya que del colegio en el que yo venía tenía un nivel bastante bajo en comparación con el instituto en el que entré, que tenía un nivel bastante alto, bueno, el nivel adecuado que se debe tener en un instituto. Entonces, a mí me costó adaptarme y como yo no traía una base, me perdía en las clases. Entonces, no fui capaz de sacar muchas asignaturas y tuve que repetir primero de bachillerato. Con mis técnicas y con las bases que había cogido el año anterior, en el primer año de primero de bachillerato que yo hice, saqué bastante bien primero de bachillerato. Las únicas dos asignaturas que ya comenté en el vídeo anterior que fueron un obstáculo, fueron historia y filosofía, pero bueno, posteriormente las saqué y no hubo ningún problema. Luego cursé segundo de bachillerato y también me fue bastante bien, aunque seguía teniendo el obstáculo de historia y filosofía, pero bueno, al final la saqué en septiembre y como comenté en el vídeo anterior, pude hacer selectividad, saqué una buena nota y entré en la universidad. Tengo que decir que a día de hoy no me arrepiento de ninguno de los pasos que he dado y de ninguno de los fallos que he tenido, porque esto te hace aprender y a desarrollarte más como persona y a nivel de los estudios. Entonces, desde aquí quiero decir que nada es imposible, pero tanto para las personas que tengan alguna dificultad de aprendizaje como para aquellas que no la tengan. Hay muchas personas que le cuestan y que al principio no sacan los resultados que esperan, aún dedicándole muchísimo tiempo a los estudios
y no tienen ninguna dificultad de aprendizaje. Y también las técnicas que yo he citado me sirven, por ejemplo, a mí, yo tengo esos métodos y siempre hablo de la experiencia y desde lo que yo utilizo. No puedo hablar desde la dislexia de otra persona porque no todos los grados de dislexia son iguales ni todas las personas estudian igual. Entonces yo siempre voy a recomendar y voy a hablar y os voy a aconsejar desde lo que yo utilizo, desde lo que a mí me va bien, pero nunca puedo hablar de lo que sea bueno para todo el mundo ni de lo que a todo el mundo le vaya a funcionar. Entonces, quiero decir que también las técnicas de estudio le sirven para las personas que no tengan dificultad de aprendizaje. La técnica de estudio es algo muy amplio y no tienes que tener una dificultad de aprendizaje para saber elaborar bien un resumen, un esquema o un mapa conceptual, porque eso al revés nos va a ayudar y nos va a facilitar muchísimo el estudio. También con esto que digo que no me arrepiento de nada y que estoy bastante orgullosa y que estoy muy contenta actualmente con lo que estoy estudiando, cómo me va en la carrera. Tengo mucho que agradecer a mis padres, a la psicóloga a la que he estado acudiendo durante muchísimo tiempo y a mis profesores del instituto público donde cursé bachillerato, ya que han sido unos elementos bastante importantes para mi desarrollo personal y sobre todo me ayudaron muchísimo cuando yo estaba en una época donde el estrés y la ansiedad se apoderaron de mí, no me dejaban avanzar ni en los estudios ni a nivel personal, es decir, me retrocedieron bastante en pasos porque cuando tú estás estudiando y no obtienes los resultados que esperas, al revés, obtienes fracaso, fracaso y fracaso y muchísimo más fracaso, pues te hunde y dicen, ¿para qué estoy estudiando? ¿Para qué le estoy dedicando este tiempo? ¿Y para qué estoy desperdiciando el tiempo si no me está funcionando? Pero bueno, a base de fallo y siempre lo digo, a través de mucho trabajo y constancia, todo se consigue. Próximamente también subiré otro vídeo donde os enseño los tipos de esquema que yo hago, los resúmenes y cómo lo hice yo, tanto en la ESO cuando me enteré que tenía dislexia, ya os enseñaré cómo yo estudiaba, que estudiaba de memoria, eso es fácil de comprender, pero cómo fue el cambio de estudiar de memoria a saber realizar unos esquemas, ya os lo iré enseñando cómo fueron esos cambios y cómo se notó todavía más el cambio desde cuarto de la ESO, que fue cuando repetí, a bachillerato y luego de bachillerato a la universidad, ya que son tres etapas bastante diferentes. En la universidad, por ejemplo, se estudian muchísimos temas, muchísimos más densos, donde tú tienes que estructurar la información de diferentes formas, estudiarla de diferentes formas y que los conceptos queden retenidos. Al igual que puedo decir que en bachillerato tú tienes que estructurar la información de una forma y resumirla al máximo posible y quedarte con todos los conceptos, teniendo en cuenta de que si tú sales de bachillerato y tienes la idea de ir a la universidad, tienes que pasar por el proceso de selectividad, entonces tú tienes que tener ahí organizada tu asignatura, tus resúmenes y tener, aunque lo hayas estudiado anteriormente y luego lo tengas que repasar, porque siempre vas a tener que repasarlo, pero no sea que no sea algo nuevo porque se te hayan olvidado los conceptos. Entonces es mejor seguir reteniendo las ideas, aunque luego lo tengas que repasar, porque aunque tú por muchos esquemas que utilices, muchos mapas conceptuales, siempre hay algo que se olvida. Pero bueno, al repasarlo que nos suene y nos acordemos. Sin embargo, si estudias de memoria, por ejemplo, yo hablo desde mi caso, si yo hubiese estudiado bachillerato de memoria que no hubiese sido efectivo, luego para selectividad lo hubiese tenido que volver a estudiar otra vez porque no me hubiese funcionado. Antes de terminar el vídeo, solo voy a poner un ejemplo de mi carrera. Mi carrera, casi todas las asignaturas que tiene es derecho, entonces muchas personas me preguntan a mí, bueno, ¿y cómo dices tú que no estudias de memoria si el derecho es algo fijo y algo que tienes que saber sí o sí? Pues la memoria funciona, pero funciona de diferentes formas. Es decir, cuando yo me leo el tema
y estoy leyéndome el tema enfocado a hacer un resumen, yo ahí estoy reteniendo información para poder hacer el resumen. Lo que pasa que no estoy repitiendo palabra tras palabra para que se me vaya quedando. Es decir, yo hago una lectura, no sé, la puedo hacer una, dos o tres veces, dependiendo de las veces que necesitemos. Hago el resumen y una vez que ya tengo el resumen del tema, vuelvo a releer el resumen. Lo releo y digo, vale, pues de aquí voy a hacer un módulo en el esquema donde sea, por ejemplo, diferencia. Pues pongo todas las diferencias. Luego, elementos, pues enumero todos los elementos y así voy elaborando. Realmente tú estás utilizando la memoria porque siempre estamos utilizando la memoria de una forma o de otra, pero no estamos estudiando palabra tras palabra, repitiendo y repitiendo hasta que eso se nos queda. Porque a mí, por ejemplo, eso no me funciona. Entonces, esto será, lo trataré en otro vídeo donde espero ayudaros y si tenéis alguna duda, por aquí os voy a dejar mi Instagram donde podéis contactar conmigo. También quiero deciros que utilizo Instagram para hacer recomendaciones. Tengo una breve explicación de qué es mi carrera, qué se estudia, las salidas profesionales, donde también lo podéis ver, es una breve presentación. Y también, sobre todo, suelo hacer recomendaciones de libros o de lecturas recomendadas o cosas relacionadas con la dislexia, del ámbito educativo, etcétera. Entonces me podéis seguir, lo dejaré por aquí. Y también podéis contactar conmigo a través de mail, donde me podéis hacer dudas o sugerencias para vídeos de algo que no entendáis o que queráis saber más del tema de estudio. Y bueno, os espero en el próximo vídeo también. Espero que os guste muchísimo. También quiero dar las gracias a todas las personas que os estáis uniendo, que no son pocas, y eso me hace estar bastante contenta y me apoyáis muchísimo. Así que espero que este vídeo os guste y también subiré otro vídeo más con las técnicas de estudio y demás y estaré más actualizada por aquí. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un beso.